Como sea, Ujú. hoy por hoy, la ley de amparo dice que no se dotará de efectos generales a las sentencias dictadas en acciones, controversias y amparos. ¿Está? Porque una juez de distrito puede multar a los diputados por pensar diferente. ¿No? El puñado de 11 ministros, movidos por su ideología, derrotaron esta intención de los legisladores de proteger la vida humana. Es que prácticamente dijeron que era inconstitucional castigar a la mujer por abortar. 18 años y los promotores del aborto nunca lograron convencer a ningún estado de la federación de que modificaran su código penal para despenalizar el aborto tal y como está en la Ciudad de México. Bien, ¿Qué vamos, haces? Platíqueme. pues queriendo platicar contigo sobre lo que está sucediendo en Yucatán, que resulta que un juez de distrito le dice a los 35 diputados, el director jurídico del Congreso local, que como no han obedecido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen que pagar una multa carísima de casi 27,000 pesos. Salió en los periódicos, ¿no? El Congreso fue multado por 900,000 pesos por incumplir con el mandato de la Suprema Corte de borrar la protección a la vida en la Constitución. Digo, viendo que estás haciendo el amparo, que nos digas por qué una juez de distrito puede multar a los diputados por pensar diferente. Si no es esto una A violación ver, al vamos. federalismo, ¿no? Oye, ¿cuánto piensas dedicarle a esto? Pues podemos Porque dar es, una media hora si tú quieres, o 40 ok, minutos. a ver, Tú date porque, grasa, ya sabes, ahorita porque, lo que tú porque hay quieras. mucha tela de dónde cortar y el caso es grave. A ver, para las personas que te oyen, esto lo vas a subir a tu canal de YouTube o algo Al de así. pensamientos disidentes, ahí lo vamos a Ah, subir. ok, con el doctor, ¿no? Bueno, cuando lo vea el Exactamente. doctor, me lo saludas, dile que le mando un beso. A ver, lo mismo y no nos da media hora, gente, para hablar de este tema, pero es uno de los temas bien importantes. Ujú. Te voy a pedir que si no me explico en suficiencia, me lo digas para intentarlo nuevamente, porque seguro será por deficiencia de mi parte y no por falta de comprensión de los demás, ¿no? Pero a ver, el caso es súper importante por lo siguiente. Como todos sabemos, voy a poner los antecedentes lo más rápido que pueda porque es difícil resumir 20 años, Ok, ¿sabes? En 2 minutos, pero voy a tratar de hacerlo. ok. Después de que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, distintos 22 estados de la Federación pusieron en su texto constitucional, en las constituciones estatales de 22 estados, ¿no? Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, etcétera, 22 de los 32 estados de la Federación, que en sus respectivos territorios se iba a proteger la vida humana desde la concepción y hasta la muerte natural. Natural. ¿Correcto? Sí, No pusieron en su constitución que estuviese prohibido el aborto. ok. Pusieron en su constitución que se iba a proteger la vida desde la concepción, que es cuando inicia la vida humana, ¿no? Y hasta la muerte natural, que es cuando pues fenece la vida humana. ¿Correcto? Sí. Ok. La pasada Suprema Corte, movida por su ideología, ¿no? El puñado de 11 ministros, movidos por su ideología, derrotaron esta intención de los legisladores de proteger la vida humana, Ujú. ¿correcto? Correcto. Como en 18 años, los promotores y los promotores del aborto nunca lograron convencer a ningún estado de la federación, excepción de hecha de Oaxaca, que luego te platico por qué Oaxaca, Ok. de que modificaran su código penal para despenalizar el aborto tal y como está en la Ciudad de México. Entonces, para imponer la ideología del aborto, que es una ideología propia y exclusiva de la mayoría de ministros que integraron el Pleno de la Suprema Corte en la estructura anterior a la reforma judicial, decidieron dotar de efectos generales a una sentencia que se conoce como la 148 diagonal 2017 Ok. de Coahuila, Ujú. ¿no? Y a partir de ello, obligar a los distintos estados de la federación a que modificaran sus legislaciones locales, Aquí en pocas ¿correcto? palabras, o sea, de lo que yo recuerdo de la AI 148, es que prácticamente dijeron que era inconstitucional castigar a la mujer por abortar. Pusieron claros límites de que hasta la semana 12, Sí, porque pero no es la AI, excepción.
y no Sí, peligra la pero vida, ¿no? ahí el Ajá. problema de la acción, ahí es acción de Sí, entonces constitucionalidad sí, para las manas y para la manos que gente. nos oyen y que no se ven cómo hablamos luego los abogados en claves, güey. Sí. Ah, ¿No? y Ok, acción de inconstitucionalidad. ok. Pero esa analiza el aborto, no un precepto constitucional que protege la vida, que aunque parezcan lo Claro, mismo, ya. no lo son, ¿correcto? Sí, se Entonces, de está yendo entrada, el Código Penal de Coahuila, no a la Constitución de Coahuila. Ya te capté, ya te capté. exactamente, Ya. Ujú, ¿no? Bueno, ujú. el caso es que por imponernos a la mayoría de mexicanos Ahí. su creencia Ah, ideológica, ¿no? ajá. De que hay que permitir y que florezca, ¿no? Y que dé No frutos. castigar a las mujeres que maten a sus hijos en El su primer aborto, por las trimestre. razones que quieras, ¿no? Por Ajá. los argumentos y las razones que quieras, que a mí en lo personal me parecen todos inatendibles, pero bueno, esa es mi opinión y no tiene que compartirla a nadie, ¿no? El punto es que cuando ya saben que van a ser corridos los anteriores ministros de la Suprema Corte, se les hace muy buena idea notificar a los 23 estados de la Federación que deben modificar sus códigos penales. En Y pocas luego, palabras es ya me voy, para- pero te voy a seguir. O sea, el último acto de administrativo, antes de que me vaya, me voy a te voy a asegurar de... recordar lo que yo quiero. Ok, Exacto. ya, ya. ¿Cuál es el problema? Que cuando hace esto la Suprema Corte, Llega. lo que Ujú. está haciendo es una cosa que le llamamos los abogados, dotar de efectos generales a una sentencia dictada en una acción de inconstitucionalidad. En ¿Esto qué quiere? español, en En español, español, ¿qué quiere decir? Que le estás aplicando a otros estados lo de una Coahuila. sentencia de Coahuila o de San Luis Potosí, o de la que tú quieras, hoy es de Coahuila, pero puede ser cualquier otra. Y el problema es que junto con la reforma al Poder Judicial, en la que tú y yo participamos, posteriormente hubo una reforma a la ley de amparo que Ujú. prohibió dotar de efectos generales a las sentencias De amparo. recaídas en acciones de inconstitucionalidad, controversias y amparos. Es decir, si bien, o sea, en resumen, antes de esa reforma a la ley de amparo, el artículo 107, lo normal es que los efectos de una sentencia dictada en una acción o controversia pudiesen aplicarse A a todo. otros justiciables que no hayan intervenido en el juicio. Pero a partir de la reforma, se prohibió expresamente dotar de efectos generales, ¿no? A las sentencias recaídas en acciones, controversias y amparos. Ahí hay una Esa, pregunta, porque las y esa feministas, es una reforma que propició el actual partido en el poder, que se aprobó en sus términos en el Congreso de la Unión, con su mayoría ¿sabes? aplastante, ujú, Por su mayoría aplastante, y es la ley de amparo que ellos quisieron, sí, porque les conviene, ¿correcto? porque es No es más la fácil. que yo quise. ¿Por qué lo hicieron? Pues la neta, no. Para evitar dotar de efectos generales a los amparos que durante el sexenio pasado se estuvieron concediendo a grupos ambientalistas, a grupos ecologistas, a grupos indígenas que sirvieron para frenar las obras públicas faraónicas que hizo el anterior gobierno. O sea, no creas que modificaron la ley de amparo Por para buena onda. beneficiar, sí, 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 por buenas gentes, ¿no? Para beneficiar, sino porque no fue una forma de reducir la capacidad operativa y de promoción de juicios de control constitucional de estas minorías no calificadas, y entonces se regresó a la fórmula que los abogados le llamamos Otero, de que el amparo, la sentencia de amparo solo puede producir efectos para los quejosos, o sea, las personas que van y lo piden. Y si tú no fuiste a pedir el amparo, pues a ti no se te Está aplica fuera de la la sentencia de justicia. amparo. Ok, Ujú. entonces, Que perdón, eso, perdón que te interrumpe. Sería muy bueno que la gente supiera, porque eso, lejos de democratizar la justicia, la hace más cara, porque ahora solo van a quedar protegidos los que paguen el amparo, cuando antes podían bueno, no es quedar que la haga más protegidos. cara, es que justo como es cara, ¿no? Es Sí, regresiva, porque si tú regresas a la fórmula Otero, que fue el rollo este de la reforma, pues solo se pueden evadir del cumplimiento de una norma inconstitucional aquellos que hayan ido al amparo, y como tú sabes, promover un amparo es es un carísimo. tema que no está al alcance de la mayoría de De la justiciables gente. que no son perites en derecho. Ni siquiera los buenos amparos están al alcance de la mayoría de los abogados,
¿no? Ujú. Generalmente la materia de amparo es un tema de especialidad, requiere ciertas destrezas que la mayoría de personas, sobre todo las que viven en precariedad, no pueden, no Pagar. pueden enfrentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es regresivo. Fue justo la nueva ley de amparo, es decir, la reforma anterior, fue uno de los razonamientos que se dio para dotar de efectos generales a las sentencias. Como sea, Ujú. hoy por hoy, la ley de amparo dice que no se dotará de efectos generales a las sentencias dictadas en acciones, controversias y amparos. Tan, 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 tan. Es Sí, lo que dice la ley. sí. Y uno esperaría que la Suprema Corte de tu país sea capaz de cumplir la ley. Pues sí, porque si dicen que ya no tiene efectos generales, dejas de molestar Porque, a los estados que no son Coahuila. porque además es el garante de la constitucionalidad de las normas. Si Exacto. está mal la reforma a la ley de amparo, pues que la declaren inconstitucional y tan regresamos al modelo de los efectos generales y listo. Pero eso no pasó. Eso no ha pasado, gente. No se confundan. Jamás la Suprema Corte ha declarado que la reforma a la ley de amparo que prohíbe los efectos generales es inconstitucional. No, lo que ha hecho la Suprema Corte, pasada y esta, es, decimos en latín, ad libitum, o sea, de sus huevos, a su antojo, de su Claro. gana, Sí. ¿no? Para Ujú. acabar, ¿no? Dotar a algunas sentencias, las que ya le parece, de efectos generales y a otras de efectos particulares, según a ella le convenga, Oye, pero eso es mucha, es que según lo le convenga contrario al a la gobierno. certeza, es No, contrario a la certeza jurídica, porque cuando bueno, yo quiero te aplico una y cuando quiero te aplico otra. exacto, es el epítome de la ilegalidad. Ay, Dios mío. Es, Por una es el cosa. epítome de la ilegalidad cometido por el más alto tribunal de un país, que como tú lo refieres, aplica selectivamente efectos generales o particulares según su propia agenda, a lo visto ideológica, sin que tenga una justificación sensata. Bueno, explicado, hasta ahorita me he explicado en esto. Súper bien, Ok, súper bien. Ajá. ok. Explicado esto, ¿no? Hay grupos promotores del aborto que van y promueven amparos ante jueces de distrito y los jueces de distrito, en esta idea de aplicar efectos generales según les dé la gana, ordenan, como el caso de Yucatán, a los congresos de los estados que modifiquen. O sea, es El como caso no has Gómez Recuello, obedecido, te multo porque estoy no, a ver, todavía aplicando no ad llegamos ahí. libitum los No, no, efectos no, generales. todavía Ok, no ya, llegamos ok, ahí. yo Todavía estoy no. aquí Le ya. dice que tú ya te Ya, adelantaste, ya, ya me ¿no? adelanté. Entonces le dicen, modifica tu constitución. Oye, pero mi constitución en realidad no prohíbe el aborto. Mi constitución protege la vida. Sí, claro. Y para que me declares inconstitucional ese precepto, me tendrías que probar que un precepto que protege la vida, no que prohíbe una conducta, es capaz de lastimar los derechos humanos de alguien, de quien sea, Es que tienes de toda la cualquiera. razón. Se impugnó el Código Penal, no la Constitución de Coahuila. Así tienes toda la razón. O sea, no Exacto. están ¿Me explicó? demostrando que la Constitución sea gravosa al Pero derecho humano además, de yo alguien. entiendo que sea muy fácil que una prohibición, cualquier prohibición en cualquier materia, olvídate de aborto, sea muy fácil analizar y justificar si constituye un retroceso o la violación de un derecho fundamental. Pero un artículo que protege un derecho fundamental, a mí francamente me parece cuesta arriba, sin asidero lógico y legal, que llegues a la conclusión de que un artículo que dice que se va a proteger a una entidad federativa la A vida todas humana las personas. es violatorio de algún otro derecho, sobre todo si ese derecho, ¿no? O esa conducta no está, mejor dicho, si esa conducta no está clasificada como derecho en la propia Constitución. Es decir, si hubiese en la Constitución un artículo que dijera toda mujer mexicana tiene derecho a abortar, Ay, si pues dices yo está entiendo, contraviniendo la Constitución, pero no lo está. y aún así, y ahí viene el segundo brinco. Entonces, al segundo brinco es todavía más crítico. Luego aquí me pierdo, bueno, la gente que me escucha se pierde porque es un tema como de abogados y siempre los temas de abogados son rijosos y cuesta trabajo entenderlos. A Ok. ver, pues de entrada,
Está bien, perro, que una corte llega a la conclusión que un artículo que dice aquí se protege la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, que no solo implica casos de aborto, implica casos de eutanasia, implica casos de maternidad subrogada, implica miles de casos más, ¿no? Y que no sé si pudiera agregar que la Constitución de Yucatán también dice, ¿no? Salvo las excepciones del Código Penal, o sea que tampoco es, ay, no me deja abortar, porque dice la misma Exacto. Constitución, salvo las Porque, excepciones del Código, o sea, no te está diciendo absolutamente estás ¿por qué obligado, le tiran así? Ah, no porque entiendo. ese artículo, al ser un Ajá, artículo en la Constitución, impone lo que los abogados le llamamos un candado de proceso legislativo. ok, candado, Porque no déjame. sé, la mayoría de las personas que nos hacen favor de escuchar seguro no lo saben, No. pero los requisitos para reformar una ley ordinaria no son los mismos ni a nivel federal ni a nivel local que para reformar una constitución. Ok. Para reformar la constitución de tu estado, de cualquier estado, excepción de Oaxaca, Ujú. de cualquier estado de la federación, ya hacemos un programa de Oaxaca, Ay, me porque es muy encantaría. interesante el caso. Pero bueno, para que tú reformes la constitución de un estado, necesitas de unas mayorías que se llaman calificadas. Que No son te las dos basta la terceras mayoría, partes, ¿no? exacto, no te basta la mayoría de tus diputados, que es la mitad más uno, ¿no? Necesitas juntar dos terceras partes de tu Congreso y necesitas juntar a la mitad más uno de los ayuntamientos, de los cabildos. Es decir, que en los distintos municipios, en una reunión de los integrantes del ayuntamiento, que técnicamente se conoce esa reunión, cuando está reunido el ayuntamiento se le llama cabildo, Ok. voten la mitad más uno de todos los municipios del estado. Entonces, como los grupos proabortistas nunca han contado con la anuencia ni de las dos terceras partes de una Cámara de Diputados ni de un Congreso, y mucho menos con la mitad más uno de los ayuntamientos de ningún estado, ni siquiera Colima, que tiene mugrientos poquititos municipios, ¿no? Entonces se empeñan, junto con la Corte ideologizada, en derrotar ese candado de proceso legislativo. ¿Para Mm. qué? Para no tener que ir a modificar primero la Constitución y luego el código, ¿no? Porque no tienen las mayorías que se requieren para hacer. Podríamos Ok, decir que la Corte está suplantando al pueblo en una decisión de reforma legislativa, porque como el voto popular no avala esa reforma, entonces la Corte sustituye al pueblo para imponer. exacto, ¿no? Ok. Ahora, entonces, ante esa hipótesis, vamos a suponer que eso que tú dices sea la hipótesis, ¿no? Tenemos una corte que, persiguiendo su propia ideología, una idea contraria al clamor popular y a la mayoría de población de todo un país, Claro. ¿no? Que es como las leyes cristeras que prohibían la celebración del culto público a los mexicanos, que eran la mayoría católicos, así de absurdo, ¿no? Vamos a suponer que la Suprema Corte esté imponiendo en la vía judicial el contenido de una legislación local. ¿Cuál es el argumento funcional que da la Corte para esto? Bueno, pues la Corte tiene la creencia, porque eso es lo que proyecta en sus fallos, de que las constituciones locales en su texto, en su literalidad, deben de ser iguales que, Todo. que la Constitución federal o que iguales en todos los estados. Y esa es la primera cosa que vale la pena discutir. Y si tú me preguntas, oye Ingrid, esta idea que tiene la Corte de que todas las constituciones respecto de un determinado asunto en específico deban ser idénticas, ¿tiene fundamento o no lo tiene? La respuesta categórica, y me hago cargo de mi respuesta, es no, no tiene ningún fundamento, güey, ninguno. Esta creencia acusa evidente ignorancia, Mm. profunda ignorancia del tema del federalismo. Por eso ahorita está de moda el rollo del federalismo. Nuestra constitución política prevé un sistema federal. De hecho, yo alguna vez me puse a contar cuántas veces nuestra constitución decía federal. Yo me quedé en la cuenta de 400, Ale. En Pero, o la... sea, te puedo asegurar que al menos 400 veces nuestra constitución política evoca al federalismo como parte de su estructura fundante. Y bueno, en una federación, ¿no? La posibilidad de que existan, incluso sobre el mismo tema,
posturas divergentes en los distintos congresos de los estados de esa unión, de los estados que configuran a la federación, es lo natural y lo propio de la federación. Justo los países deciden articularse en una república centralista o federalista sobre el supuesto de que quienes conforman la federación, es decir, los estados, no quieren una legislación homogénea y única, totalizante en todo el país. Y te pongo un ejemplo, y es muy fácil de entenderlo, por ejemplo, con el sistema legal norteamericano. Aún en temas delicados como vida, tú sabes que yo soy objetora de la pena de muerte, siempre lo he sido, ¿no? Sí. Y hay estados de la Unión Americana que es una federación, como dice nuestra constitución que somos, Ujú. donde está permitida la pena de muerte y otros estados donde no está permitida la pena de muerte. Así es. Si tú le haces la pregunta a la más alta corte de aquel país, si los estados que sí avalan la pena de muerte están cometiendo un acto inconstitucional, la respuesta de la Suprema Corte en aquel país ha sido no, por supuesto que no. Está en su libertad configurativa de atribuir esa sanción a determinados delitos conforme a su legislación local y es parte del federalismo, De hecho, creo que ¿no? a ellos les pasó lo que ahora nos pasa a nosotros, ¿no? Que era una imposición del Tribunal Supremo el aborto y que con Trump se regresó esa decisión a los estados. Hay estados que no lo permiten, hay estados que sí lo permiten y los que sí lo permiten en diferente temporalidad, desde las seis Exacto. semanas, 12 semanas, 14 semanas y los Porque esa locos es de la Nueva York. prerrogativa del sistema federal, Y que aquí, cada y aquí estado nos en el fuimos al ámbito revés, de su competencia, que el aborto es un tema de competencia local, estatal. Ujú. estatal, ¿no? Es Sí. de las facultades residuales que establece la Constitución para las soberanías estatales, pues ese es un tema que deben de regular y formar los estados, no la federación. Entonces, de entrada, lo primero que podemos decir del tema es que esta idea de que todas las legislaciones deben ser uniformes es exactamente justo lo Incorrecta. contrario. Es No, no, es incorrecta. justo lo contrario al sistema Así es. federal, güey. Sí. Absolutamente contrario a lo que entendemos tú y yo por el sistema federal y a lo que se entiende en general, ¿no? Y siempre porque me preguntan este tema, pongo el caso de Canadá, ¿no? Por ejemplo, Quebec, el idioma oficial de Quebec, que es una federación, Canadá, es el francés. Sí. Y la forma de tramitar los juicios en Quebec es conforme al civil law y no conforme al common law. Y el Mm. hecho de que tenga estas discrepancias respecto de la federación no hace que las normas de Quebec sean inconstitucionales. ¿No? Y cohabitan, Por, coexisten, no, no sé cómo es, decirlo. exacto, porque la Suprema Corte, a la hora de asignar las competencias a la Constitución, su efecto es facilitar la distribución de las competencias y no provocar su invasión. Entonces, de entrada, para resumir el primer punto, esta idea de que todos los estados deban tener legislado el aborto o la pena de muerte o o la propiedad privada, lo que se te ocurra, en idénticos términos, es No. una estupidez. Es Pero para insensato. nuestros ministros así Porque es. para eso, no, no, para eso, pues entonces, así como tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, hace que todos los juicios en todo el país se tramiten en ambas materias, civiles De y la misma penales, manera. de la misma manera, pues entonces mandas derogar todos los códigos civiles de todos los estados Y y ya todos pones los un código códigos civil penales. Y nacional y un código penal nacional y te evitas de que cada código sea diferente. pues sí, claro, ¿Y ¿no? podríamos llegar a eso? ¿Tú crees que sean capaces? Bueno, bueno, esta gente es capaz de todo, pero bueno, no me hagas darte más Cambiar el opiniones tema, perdón, sí, sí, sí. Ok. subjetivas, ¿no? Entonces, pues no, claro que no. Una federación es que cada uno en el ámbito de su competencia, federación y estados, se respetan recíprocamente. Y esto no lo hay. Esta idea, esta creencia que mueve la actuación de los jueces de distrito y de la corte, a mí personalmente me parece que carece de asidero lógico, carece de asidero académico, dogmático, teórico Es y que su legal. percepción del federalismo es el Es sometimiento. cero, no, es centralista, Sí, totalmente. es antifederalista, ¿sí me explicó? Es antifederalista. Luego, a ver, viene la segunda postura. La Ujú. Suprema Corte cree y actúa en consecuencia, los jueces de distrito y la propia Corte
creyendo que puede exceptuarse del cumplimiento de una ley imperativa como es la ley de amparo en el trámite de los medios de control constitucional previstos por el artículo 107 y que ella puede decidir cuándo sí y cuándo no los aplica, a cuándo dotar efectos generales y a cuándo no. Si me dices, Ingrid, en tu opinión esto es correcto, no, me parece gravísimo, porque a mí me parece el epítome de la ilegalidad, ¿no? La ley, el intérprete de la ley está de entrada sujeto a la ley. La interpretación de la ley no alcanza para que llegues a una conclusión contraria a lo que dice el texto de la norma, ¿sabes? Sí. Y en ese sentido, me parece que la actuación de entrada es súper fraudulenta, súper reprochable, súper indebida. Y me parece muy grave que los congresos de los estados o los ciudadanos le demos tengamos esa indulgencia, le demos esa permisión al máximo tribunal de nuestro país de cuando quiera aplique la ley de un modo y cuando no quiera la aplique de otro. Porque entonces ya el tema no es el aborto, que a mí sí me importa. No es la No, el tema certeza es jurídica. cualquier tema. Sí. Exacto. Puede ser la propiedad privada, puede ser la libertad de expresión, puede ser cualquier cosa. ¿Hay algún Entonces, ejemplo yo, que pudiéramos darles que no sea del aborto para quien diga, a ver, quiero entender el problema de que brinco de perspectiva cada vez que me place, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Me imagino así un ministro brincando sí, de o sea, no le vas a perspectiva. dotar de efectos generales a los amparos que pretenden parar el tren interoceánico, ¿Ok? ¿no? Porque es lo que Porque perjudica al gobierno, al que esta corte representa, porque claramente no representa al pueblo, sino a un ellos gobierno, mismos. ¿no? Pero en cambio, para un tema que ideológicamente te es relevante a ti, solo a ti, porque a la población no, parece si le dotas de efectos generales. Entonces, esa es la segunda cosa. Y ahora entramos al tema de las multas. Entonces, establecido esto, que la Corte cree que a veces puede y a veces no, según ella quiera, aplicar efectos generales o no a una determinada sentencia, establecido que la Corte no entiende. Luego viene el tema de la autoridad. Y este es el tema que no sé si me da risa o más preocupación, güey. Ujú, Pero son varios temas y ahí te van. ujú, Fíjate, el juez de distrito ordena, vamos a hablar del caso de Yucatán, ¿no? Pero en varios casos es similar, en varios estados de la Federación es similar. Ordena al Congreso del Estado que derogue esa porción de la Constitución que protege la vida humana, ujú. ¿correcto? Correcto. Esa es la instrucción. Sí. Como los diputados no están de acuerdo, porque los representantes no están de acuerdo en lo que no quieren sus representados, ¿no? Entonces, se le hace muy buena idea al juez de distrito apercibir de cumplimiento para la ejecución forzosa de la determinación judicial a los diputados en lo singular, en lo individual, ¿correcto? Eso está raro porque No, no es está como, raro, está bueno, súper ilegal, güey. No está raro, es inconstitucional y te explico por qué. ok, A ver, mira, los diputados de cualquier congreso, no solo el de Yucatán, sí. las personas físicas que son electas popularmente para ocupar el cargo de legislador en un congreso de un estado, no son autoridades en lo singular, ¿correcto? Sí, Los correcto. diputados no son autoridades en lo No, singular. un diputado no es importante, lo importante es No, el sí es cuerpo. importante, Bueno, pero no es autoridad, los treinta y ¿correcto? cinco diputados en el Congreso local son el poder legislativo estatal. Uno Exacto, solito no es el poder legislativo per se, es un pedacito. exacto, Ok, exacto. Justo, si me dices, ¿quién es la autoridad? El Congreso del Estado. ¿Y cuándo se erige en autoridad o en Congreso el Congreso del Estado? Cuando sesiona en pleno, sí, 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 sí. ¿no? Tiene que estar. ¿Y cuál es el acto de autoridad que emite esa autoridad denominada Congreso? Se llama ley, Ok, ¿correcto? sí.
Los diputados, cualquier diputado, cualquier estado, a diferencia de otro tipo de autoridades, como podría ser un juez o como podría ser el gobernador, no pueden realizar actos de molestia respecto de los ciudadanos que no sea la ley. Ok. Te A lo pongo en menos que ejemplo, sea en pleno que hagan una reforma, ¿no? que no sea la ley. Ujú. Aún en una reforma sigue siendo la ley, Claro, sí, ¿correcto? correcto. Un diputado, Ale, no te puede solito expropiar. Un diputado no te puede solito quitar tu casa. Un diputado no te puede, en un acto legislativo, Poner pues, una multa. poner una multa. No te puede mandar detener, no te puede aprender. Los diputados en lo singular, como personas físicas electas por el pueblo, carecen de potestades o facultades para molestar a los ciudadanos, Sí, ¿correcto? sí, correcto. Precisamente porque los diputados, cuando no están en el pleno aprobando una ley, cuando no están ahí los diputados, no son autoridad. Por eso, mi Ale, a los diputados les damos fuero constitucional, Sí, para que no los persigan. porque los parlamentarios, fuera de la estructura del pleno y en función de pleno, son tan ciudadanos como tú y como yo, güey. El fuero, comprenderás, que es un instituto jurídico que no está pensado para la autoridad. Sí, es para cuando no tiene autoridad. Sí, Exacto, sí, sí. Cuando no es exacto. autoridad que esté protegido para que no lo persigan por su trabajo como autoridad. Y puede integrarse a la configuración de la autoridad, que es la colegialidad. Hasta aquí me expliqué, Sí, sí. segura. Sí, no, sí, sí. La autoridad es el Congreso, no el diputado. Y el Ok, diputado, fuera de su función en pleno, es un ciudadano como nosotros. y por eso le damos fuero, para Ujú. que pueda acudir a su sesión de pleno, para que nadie lo acuse indebidamente de algo e impidan que vaya en Oye, representación pero aquí del la Suprema pueblo. Corte está persiguiendo a los diputados en su faceta ciudadana. Claro, y está gravísimo, gravísimo. Está de locos que la máxima autoridad constitucional de este país no sepa quién es la autoridad. Ay, es que son bien burros, la verdad. O sea, luego los escucho. Ay, no, sí está terrible. Imagínate qué miedo, ¿no? Oye, y ahí no se les va a decir, oye, tengo fuero. No me puedes multar porque tengo fuero. Ahorita no Digo, te pongas a discutir lo que debieron haber hecho los diputados. no, Yo te sí. voy a decir lo que yo veo, ¿no? Ujú. Tú me preguntaste, "Oye, Ingrid, ¿cómo ves la bronca de Yucatán?" Yo te estoy diciendo mi opinión técnica de la que me hago cargo. Sí, claro. Entonces, si me dices, Ingrid, ya lo que te habíamos dicho antes, al principio estaba mal. Pues si me dices, esta cosa se va agravando, se va Sí. poniendo cada vez peor, porque ¿qué estamos viendo? Que el máximo tribunal de la nación Mm. no sabe quién es la autoridad en un juicio de amparo y cree que la autoridad no es el Congreso del Estado, sino los diputados en lo singular y sobre pretexto de esa creencia, desde luego, sin base legal, sin base constitucional, apercibe para obligar al cumplimiento de su mandato judicial. A Bueno, mí me no, parece, no multó también al director jurídico del Congreso, que ese espérame, es función exacto. administrativo y no es autoridad tampoco. Bueno, yo no sabía eso, no sé lo del director jurídico, pero de entrada está para que todos vayamos y prendamos cirios o invoquemos un milagro, lo que sea, porque está de miedo que la Suprema Corte de un país, el que sea, no sepa quién es la autoridad cuando se habla de uno de los poderes de la Unión. Y del más importante, sí, la parte más alta del poder. Ok. A eso le tienes que agregar, y así nos vamos empeorando, cosas peores. A ver, la Constitución dice, hasta la última vez que lo ojeé, que fue hace como 2 horas haciendo este amparo, Sí. que yo sepa, sigue diciendo, y siempre ha dicho, que ninguna persona puede ser molestada en sus bienes, posesiones y derechos, sino
mediante El una resolución proceso. de autoridad competente seguida de un proceso previamente establecido. Eso no es un Y proceso. entonces ahí viene una pregunta bien elemental, güey. A ver, dices que el juez de distrito y la corte quieren multar a los diputados porque no quieren cumplir una sentencia dictada en el juicio X. Ok. Oye, los diputados en lo personal fueron parte del juicio. No. Es una Ok. violación al artículo 16 Fueron, constitucional, fueron ¿no? notificados, fueron llamados a manifestar lo que a su derecho conviniera, estuvieron en aptitud de ofrecer algún tipo de prueba, de expresar algún tipo de razonamiento. Es más, güey, ¿les notificaste la sentencia de ese juicio en lo personal? No, se No, notificó. ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se te ocurre irle a sancionar a una persona de que no cumple una sentencia que ni siquiera le notificaste en un proceso al que ni siquiera le permitiste Forma parte. participar? Sí. ¿De qué estás hablando? Digo, para ponerlo en español, en un juicio, un Juana y señor se pelea Pedro, con una señora y en la condena castigan a la prima del señor que nunca fue notificada ni formó parte del proceso, ¿no? Es decir, o sea, pues la prima ni el caso. Es otra persona que no formó parte. Digo, o sea, así como un ejemplo para tratar ¿no? de... Y viene la última parte de las cosas graves, graves. ¿Sí te ves cómo va grabando el tema? Ok. Sí. Y bueno, la última parte de las cosas graves, graves, graves. Está lloviendo una torrente aquí. Ay, aquí no llueve todo, no, ya, Los aquí ya dejó youtubers de llover. están en la pobre casa de ustedes y luego vuelve el internet cuando las lluvias torrenciales aquí en la ciudad. Entonces, luego viene una parte que es todavía peor, ¿no? Me dices, Ingrid, hay peor, sí sé peor. Sí, no. Todavía se puede peor, sí, todavía se puede peor. Mira, lo peor lo agrava. Dices, oye, a ver, pon tú que un diputado sí quiera cumplir el mandato que le ordena el juez y la corte. Viene una pregunta bien elemental, que no hace sino convalidar lo absurdo de la pretensión anterior. Y es la siguiente. Suponiendo que, pon tú que el diputado Juan sí quiera cumplir con la orden del juez de distrito y la Suprema Corte, aunque no le hayan notificado, aunque nunca la hayan llamado, aunque se haya dictado en otro estado, aunque la ley de amparo diga lo contrario, el diputado Juan sí quiere cumplir. La pregunta es, ¿podría el diputado Juan solito, Juan sin miedo, Ujú. cumplir la determinación? La respuesta es no. En lo individual, ¿no? Porque no es poder. Lo que te convalida y te prueba lo absurdo que habíamos señalado antes. No, porque un diputado, no, pues no puede hacer que se reúna el pleno, un diputado no puede subir al orden del día él solito, porque hay una junta de coordinación política, y hay una mesa directiva en un congreso, y hay un orden en el que se suben y se discuten las iniciativas. Claro que no. Entonces viene una pregunta lógica, así de niño de primaria. Ujú. Entonces, el mandato al diputado en lo singular es un mandato de imposible realización para el obligado. Sí, sobre todo para los diputados de oposición que no los pelan. Decir, oye, yo sí lo quiero votar, lo quiero discutir en pleno, pues no, pues tú no mandas, aquí nada más estás porque la ley dice que hay que darle lugar a los pluris, pero no más, no, no mandas, no decides, ni siquiera te Ahora, dan el micrófono para hablar. entonces, si tú no puedes, es algo que no puede hacer en lo singular el diputado, no solo convalida nuestra primera hipótesis de que la autoridad confunde a la autoridad, Sí. ¿no? Le estás imponiendo a un justiciable una carga de imposible realización, que es, en el lenguaje más sencillo, el acto más inconstitucional que existe. Es Hay como un si te dice principio que una dice, corte que debes volar, ¿no? Y hay que un te va a principio, sancionar ¿no? Que si tú, dice que a lo si- imposible nadie está obligado. ¿no?
Ujú. Todo el sistema constitucional de cualquier país, que es un Estado de Derecho, está construido sobre la base de que la autoridad ordena el cumplimiento de conductas que son posibles de ser cumplidas, no imposibles. Oye, aparte también se me hace un exceso el querer obligar a que todos piensen igual. Ahora ya viene la última Ah, parte y bueno, con esto acabamos. ya. Porque lo intuyes bien. Te amo, lo intuyes bien. Me Mm. caes muy bien, No sé, mana. ¿por qué Me te caes quiero? muy bien. Lo intuyes bien. Ahora, hay otro tema que es un tema no solo de federalismo ni de legalidad, que son los que hemos visto, sino un tema democrático, ¿correcto? Si yo, como tribunal, estoy ordenando a un Congreso que vote una determinada ley en un determinado sentido, estoy haciendo una simulación fraudulenta del proceso deliberativo que implica la creación normativa. Porque un diputado de cualquier partido, en cualquier Congreso, ¿no? Prima facie tiene el derecho de votar. Y esto significa, cuando tú dices yo tengo el derecho de votar, se traduce en que puedes hacer tres cosas, familia. Votar a favor, ¿Votar en contra votar en contra o, o abstenerte. o anular? Justo la verdad Ujú. es que hay modalidades de voto más sofisticadas, como que votas en lo general y haces reservas en lo particular, etcétera. Pero lo que voy es que todo diputado tiene derecho de votar a favor o en contra los asuntos que le son sometidos a su consideración en la integración del Pleno. De tal suerte que si yo te estoy mandando a que votes sí o sí, a fuerzas, diría, Hola, hola. Ya te quedaste sin internet. Ay, nos quedamos en esa parte. ¿Qué hacemos? Vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Ingrid, Ingrid. Ya, ya, regresaste. Te ok. quedaste con la mano así y me estabas así con la mano así te quedaste. Lo bueno es que esto lo puedo cortar, no te Ah, preocupes. bueno, no sé dónde me quedé, pero el De que punto es estabas, o sea, me estabas diciendo que el, que si o sea, tú que es, como o sea, que están en, tribunal le ordenas a un diputado que vote en un determinado sentido, entonces no le estás ordenando que vote, le estás arrebatando, su lo voluntad. estás despojando de su facultad de votar. Y eso supone la desaparición de la representación soberana, porque hay una diferencia entre ese diputado al que minimiza, al que pelucea el Poder Judicial, lo hace con el arrojo que da la ignorancia, Sí. porque el depositario de la soberanía no es el Poder Judicial. Ni aun cuando sea electo, el depositario de la soberanía es ese diputado modesto que escogió el pueblo de Yucatán para que lo representara en el Congreso de Yucatán. Aparte que es una Entonces, anulación del sistema democrático, o sea, no hay por eso democracia, es, o sea, sí. por eso es una violación del sistema democrático, porque en realidad no, la instrucción no es que votes. Ujú. Es que te sometas y digas, votes como yo te digo. No, Exactamente. está terrible. Es votes sí o sí, quieras o no, te guste o no, estés de acuerdo o no, tienes que aprobar lo que yo digo. Y Y como llegamos, yo te digo. y como yo te lo digo, y ahí llegamos al culmen de la discusión, porque nos plantea la última de las preguntas que hasta ahorita se me ocurren. Oye, en un sistema democrático, federal, republicano, como establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿es facultad del Poder Judicial Federal legislar? ¿Es facultad del Poder Judicial informar el contenido de las normas? No, están rompiendo. Es que yo siento que es una corte ya inconstitucional porque están violentando la división de poderes, están Pues, anulando el sistema democrático. como es una brocheta de violaciones, como yo lo veo, Sí. ¿no?
claramente nadie tiene que compartir conmigo nada, no No, pasa pues yo sí nada, se la comparto. ¿no? Pues no pasa nada para los que digan que no, que sí son un dios y que si te pones una toga eres infalible y que ya la corte dijo como Se si te quita fuera la lo chicharrón y aparición te conviertes en del jamón profeta, serrano. sí, sí, de Alá o no, no sé, ¿no? Puede no coincidir conmigo. Yo me hago cargo de lo que digo. Y lo que digo es que después de una serie, una tras otra, de conductas que yo estimo inconstitucionales, la preocupación sobre el obrar inconstitucional de nuestra Corte, que es el garante de la Constitución, pues parece bien preocupante. Y no me vayas a hacer la pregunta de Ingrid, ¿y ahora qué hacemos? Está muy Porque te cañón. voy a dar una respuesta que nada te va a gustar. No, pues dale, sobre todo porque a muchos nos va a doler, pero nos obliga a reflexionar porque muchos Pues no te no va a gustar la votamos y respuesta. dejamos que estos asnos Y no llegaran. me importa que que me echen harto No, hate. Ahí me pues que no mandan los echen, digo, pero comentarios de ahí, hay que decirlo, dilo, ¿no? dilo, Bueno, dinos. O sea, es pues que eso esta no- gente que está haciendo todo esto que traté de resumir, que espero haber sido clara, que espero haber sido suficientemente didáctica en la explicación, va a estar ahí para los próximos 10 años, por los que votaron por ellos y por los que no salieron a votar. Y a mí nada me daría más gusto que ambos, los que votaron por esta gente y los que no salieron a votar, se hagan cargo de la desgracia que le han provocado a este país. ¿Qué pasa ahora con el Congreso de Yucatán? Seguramente, porque además convierten a los diputados, este tipo de resoluciones sale, convierte a los Lacayos. diputados en rehén, no solo en lacayos de la federación, en rehenes de los poderes locales, ¿sabes? Porque le da elementos al Ejecutivo del Estado, si es de otro partido, o al resto de diputados que pueden ser de otros partidos, a que utilicen este tipo de resoluciones como pretexto para anular el poder de representación de los diputados, amenazándolos de instruirles juicio político, de cesarlos, de no hacerles un juicio de procedencia o lo que sea. Y Sí. esto es todavía mucho peor en un país que tiene claros síntomas de retroceso democrático, No, es clarísimo el nuestro retroceso. sistema electoral, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo pienso del caso Yucatán. Yo creo que está mal. Y pues bueno, pues, si el Estado, si el Congreso del Estado, como ya trascendió, decidió cumplir, yo hago votos porque por lo menos se les haya ocurrido, hayan tenido el valor cívico de cumplir bajo protesta. Es decir, estoy reformando porque me obligan. No es voluntad Punto. Tan, democrática. tan. Punto. No compartimos la creencia de que la Suprema Corte pueda, a veces sí y a Y a veces veces no. no, atribuir efectos particulares o generales a las sentencias. No estamos de acuerdo en que el artículo que protege la vida sea un artículo que limite los derechos de otras personas. Porque Por establece último, las hay excepciones. algo, fíjate, hay algo bien triste. Ujú, Si el Congreso lo cumple de modificar la Constitución, ujú. hay una pregunta que nos hacemos. Oye, ¿en realidad la autoridad que debía cumplirlo era el Congreso o era el Congreso y los municipios de Yucatán? Pues sí, esa Porque es si una la muy buena porque Constitución, ¿qué pasaría que si los mira, municipios dicen que no? ¿Van a no, no, multar a a los cabildos, a los pero, regidores, al síndico, al no, presidente? no, pero olvídate de eso. El problema es que en este diseño que hizo el juez de distrito, iba ya a ponerle una calificativa bien seria, Ujú. inapta para los medios públicos, ¿no? En todo este modelito de ahora cumple el Congreso porque si no voy a atacar a los diputados en lo singular y les voy a quitar dinero y los voy a amenazar con todos los medios de amenaza posibles. Están fuera de la ecuación los municipios. Que también son parte. Y la Constitución del Estado dice que debe de reformarse, supongo que a favor y en contra. Supongo que en todos los casos, porque donde la ley no distingue, no ha lugar a distinguir,
con la anuencia del Congreso y de los municipios. Y en este modelito fraudulento, nadie le va a tomar opinión a los municipios. Es decir, el resultado va a ser catastrófico. ¿Por qué? Porque vamos a tener a un Congreso que modifica la constitución de un estado sin siquiera pedirle opinión a los municipios en supuesto cumplimiento de una sentencia Oye, a pero la que no, una no le van a corte decir a le los atribuye. municipios. Pues no, ¿dónde está en el modelo? Dime dónde están notificados los Ah, municipios pues esa es llamados otra violación municipios. al debido proceso, porque ahí dice Entonces, que, que para las reformas constitucionales tiene que dar la anuencia a oye, los... eso estaba previsto, pues no, porque es tan irregular lo que está pasando que ni siquiera está previsto. Ahora, si a mí tú me preguntas, Ingrid, ¿tú crees, así, con tu corazón, con tu cora, Ujú. de tu sentimiento, que toda reforma constitucional estadual deben participar los congresos y los municipios? Pues yo creo que sí. Pues así está establecido en la ley, no es mi opinión, ¿no? O sea, Exacto, si porque así está viene. establecido, ¿no? Y yo no encuentro ningún artículo o precepto que diga que cuando la Corte decida aplicar efectos generales que prohíbe la ley de amparo a un Congreso, este no esté obligado a llamar a los municipios cuando su constitución dice que la reforma constitucional, sea para derogar, sea para ampliar, sea para modificar, sea para adicionar, para lo que sea, sí deben de ser llamados. Estaría interesantísimo que los municipios se inconformaran en otra AI. Me encantaría ver eso. Ojalá. ¿No? Ahora, la verdad es que con esta corte, pues no tiene buen destino. Y tampoco tendría buen destino con la pasada, porque por eso te digo, un día hacemos el caso de Oaxaca. En Oaxaca, alguna vez, un gobernador pasado de listo, de los que hay muchos en Oaxaca, ¿no? Y en México. Se le ocurrió modificar la constitución de Oaxaca para efectos de que las reformas constitucionales del estado de Oaxaca solo se votaran en el Congreso y no se aprobaran por los municipios. Porque como son 500 municipios, de seguro le daba flojera, ¿o qué? Exacto. Porque no deja de tener un hedor, ¿no? Un tufo apestoso de como, pues, ¿para qué carajos vamos a llamar a los más de 500 municipios que además son indígenas a una reforma Sí, pues, constitucional? ¿Como para qué? Pues será porque son el pueblo de Oaxaca, pues sí. será porque son el pueblo soberano, será porque los indígenas tienen iguales derechos que los mestizos y los criollos y los no indígenas. Así es. Solo que sea por eso, cabrón, Y la ¿no? corte le dio la Solo que, razón al solo que sea por dictador. eso. No, cuando se discutió la constitucionalidad de esta reforma, la pasada corte la avaló. Hijo, qué vergüenza. Y Y se entonces decían ahora, inclusivos y contra la sí, discriminación. sí, Y le dan fueron los cortes de primeros en peso. discriminar a los pueblos originarios. Qué vergüenza de Exacto, gente. porque el Estado de la Federación, con mayor número de pueblos originarios, más de 500 municipios conformados por pueblos originarios, ¿no? Les arrebataron el derecho que sí tienen en los demás estados, los municipios, de participar en la reforma constitucional de De las su leyes que les van a constitución. aplicar. Es que tengo Yo derecho siempre, a participar en lo que me vas a aplicar. sí, yo siempre que, ya ves que llevo prometiendo años hacer un libro de las peores sentencias Sí. Hay que de la hacer la Suprema lista y Corte. también hacemos Sí, el programa. bueno, esta que te digo de Oaxaca seguro está ahí, ¿no? A mí no solo me parece una sentencia que es una barbaridad, me resulta profundamente humillante, Sí. profundamente ofensivo que me digas que en el Estado de Discriminatoria. la Federación, con el mayor número de municipios y con el mayor número de población indígena representada en esos municipios, se excluya a la población de la reforma constitucional. Qué vergüenza. Es de terror. También, Es de, sí es de está. terror, güey. Ya, si aparte, como tú dices, te sales a dar golpes de pecho de que eres pro defensa de los derechos humanos y los grupos Que no indígenas, pues eso está. discriminas y que eres pro pueblos Ya, originarios y es de un grado de cinismo y de ridiculez extremo, ¿sabes? Pero bueno, regresando al punto de Yucatán, este modelito
creado sobre las rodillas por la pasada Suprema Corte y exacerbado por esta Suprema Corte, en realidad lo único que hace, ¿no? Es develar que estamos en serios problemas los mexicanos, muy muy grave. serios problemas. Pues yo creo que el primer paso como ciudadanía es reconocer que el Poder Judicial no debe de votarse, que estamos votando gente por política y no por conocimientos. No, pero si ya Y está, bueno, ya sé, para todos los baquetones que no fueron a votar o que votaron por esta gente, pues que se hagan cargo, que no, vayan pero y sí hay que promuevan una presionar. iniciativa de ley nueva para reformar otra vez la reforma y que esto no siga pasando. Porque si me dices, oye, esta nación, este país o los ciudadanos, aguantamos 10 años de esto, No, no, pues si por eso no nos yo, quieren renovar el TIMEC yo no, y por yo eso la no. inversión extranjera y la inversión de mexicanos está detenida. Desde el año pasado dicen que van a invertir los empresarios mexicanos 40,000 millones de pesos o dólares, no sé, una cantidad enorme. Y por esa reforma no lo hacen, no hay inversión ni mexicana ni extranjera No por sé, eso. pero yo a mí si me vas a hacer con la propiedad de esto, Pues qué ¿no? miedo. Sí, sí, imagínate un decreto que le otorgue efectos generales a un litigio vinculado a un decreto de Sí, en otro estado, que ni siquiera supo tu estado, o que apliques este mismo criterio para la distribución de los mantos acuíferos y de las reservas de agua que tenemos, y le termines quitando a un estado como le pasó a Chihuahua, ¿no? El agua para dárselo a una empresa privada en Nuevo León para que ponga una cervecera y tú no puedas inconformarte, ¿no? Y a mí, por donde lo veas en la materia, voy a pensar en casos concretos, imaginarios que sean plausibles por la aplicación de estos criterios que me parecen profundamente inadecuados y regresivos. Déjame lo pienso, sí, déjame lo pienso. No tengo mucho tiempo libre, pero no, vamos haciendo el libro ese hay que de las pensarlo. peores sentencias de la Corte que sigue de cada ocurrencia que tienen. Entonces, bueno, yo lamento mucho si los diputados de Yucatán cedieron a la presión de Sé seguir que el hoy espíritu del Poder hicieron, creo que hoy Judicial. votaron la reforma, tengo entendido que hoy obedecieron y ojalá que en la Y exposición de ojalá, motivos y considerando lo hayan puesto como que pues lo hago porque me obligas y no porque yo lo quiera hacer. no, Que y es algo- además, Sería ojalá muy digno, muy y los bonito. diputados locales, con estos argumentos, ¿no? De la confusión grave del Poder Judicial, de quién es la autoridad, ¿no? Pues también se defiendan y ojalá y salgamos los ciudadanos a defender a nuestros diputados, porque nuestros diputados se hacen víctimas del arbitrio. Sí, 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 totalmente. Los Porque están, a ver, si tu representante está siendo abusado, hay que decirlo lento, Ale. sí, Si tu representante, no importa el partido, si ese vato o esa señora por la que tú votaste está siendo amagado para votar contra su voluntad y contra la tuya, yo te sugiero bien respetuosamente salir a defender a tu diputado, porque no están yendo sobre él, sino sobre ti. sí es. Sí, porque al final nos están quitando derechos a nosotros. Claro, Sí. Ya no, o sea, para hacer leyes, o sea, Yucatán por lo menos ya se mostró que los diputados no pueden hacer las leyes que el pueblo quiere, tienen que hacer las leyes que el pueblo quiere cuando la corte les da el permiso. O sea, esa es la cosa. así, así, Ale. Pues ese es mi diagnóstico. Pues Ay, muchas sí, gracias por si este tengo diagnóstico acceso y a más documentos, ya te daré mejor mi opinión. Ojalá haya sido clara. Hay de todos los haters, los saludas, me los pasas porque a mí me divierten mucho. Ya sabes que yo sí creo en la libertad de expresión y lo único que no acepto es, uno, que me amenacen y dos, que me imputen la comisión de un delito porque ambas cosas son delito. Pero claro, de ahí en fuera lo que quieran decir, que dense. se den grasa. Ajá. No hay problema, no hay problema. Viva la libertad, no hay problema. Perfecto. Pues muchas gracias, ¿Vale? doctor, lo extrañamos. Sí, extrañamos al doctor Pinto.